Amigos, como lo anticipábamos, estamos recibiendo con mucho gusto en los estudios de Carve al ingeniero agrónomo Martín Aguirre Zavala, ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en el periodo 2003-2005 y actualmente liderando la lista 10-11 que se está presentando en la interna de el Partido Colorado en el sector Vamos Uruguay. Aguirre Zavala, gracias por estar en Carve, buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Solo es en la madrugada, ¿no? Pues no hay nadie en Montevideo. Bueno, vos sabés que en realidad, según lo que es la experiencia de quienes estamos haciendo radio hace muchos años, en estos feriados del carnaval hay hasta veces hasta mayor audiencia de la que habitualmente. Y el mate ayuda de vez en cuando. Sí, porque la gente cambia la rutina y engancha la radio además de una manera más tranquila y escucha con más atención a veces incluso lo que dicen los entrevistados. Así que el desafío es doble. Bueno, bien. ¿Cómo está observando y evaluando? A usted le tocó gestionar el Ministerio de Ganadería y estar en el gobierno en un periodo muy singular de la vida del país, que fue la salida de la crisis de 2002, ¿verdad? Digamos, la recomposición de cuestiones, intentar mantener la credibilidad del Uruguay, eso a nivel general, y en el plano de la gestión del Ministerio, sectorialmente con ese mismo concepto a su nivel. Y después, venía un año de mucho tema central, ¿no?, de aquella época fue el financiamiento, ¿no? O sea, claro, en realidad nosotros en ese momento veníamos de 5 años, entre el año 98 y el 2002, los precios internacionales de los productos agropecuarios y de las commodities en general sufrieron uno de sus agujeros negros más grandes de la historia, ¿no? Están, si uno mira históricamente, están muy por debajo de los promedios históricos de la historia larga existente de registros de precios. Y en ese momento, a instancias de muchos cambios que sucedieron en el mundo, empieza un proceso en el cual cambian radicalmente las relaciones de precios. Y los alimentos empiezan a tener un valor muy importante. A su vez, el Uruguay sufre una devaluación muy fuerte y entonces una alteración de precios relativos muy importante. Y nosotros vimos muy claramente que se venía un momento bueno para el Uruguay, pero en realidad no había manera de hacerlo. El Banco República, la gente estaba muy endeudada, mucha de ella. No existía disponibilidad de capital para financiar, por ejemplo, la zafra de verano. Uno de los proyectos más grandes en los cuales yo participé fue en el financiamiento de la zafra de verano 2002-2003. Es decir, en el año 2002-2003 no existía financiamiento. El Banco de la República puso $16 por hectárea de cultivo para hacer la zafra simbólico 2002-2003. Claro. Y entonces allí se hizo un esfuerzo muy muy grande, la gente respondió muy bien y se inició este proceso de crecimiento. Se hizo financiamiento con compromiso anticipado de venta de insumos a la cosecha y eso. De todo lo que te guste, porque entre otras cosas los sellos, los 4 sellos principales de combustibles, ANCAP, por supuesto, ESO, Texaco y Shell en ese momento, financiaron el combustible para la agricultura con 6 meses gratis. Claro. ¿Qué época, no? Una época radicalmente diferente a la actual. Claro. Después, en realidad, además, viene una época en la cual hay casi un exceso de capital volcado a los países emergentes, claro, por parte de las economías centrales. Toda la política monetaria de los Estados Unidos, la política de la Fed es muy expansiva, se vuelcan muchísimos dólares, además con tasas de interés muy muy bajas. El mundo cambia radicalmente. Los precios de las commodities se multiplican por 4 cómodamente, y entonces viene una época de bonanza muy importante. Pero en aquella época se hicieron transformaciones muy fuertes, ¿no? De hecho, se aprovecharon circunstancias muy difíciles para promover transformaciones bastante importantes en el largo plazo. La trazabilidad, las cajas negras en la ganadería, el fondo lechero, el fondo arrocero, el fondo de reconstrucción y fomento de la granja, que es un instrumento formidable aún hoy claro, para la transformación. Nosotros pensamos el fondo de reconstrucción y fomento de la granja para sustituir
los créditos internacionales en materia de proyectos de fomento. Nosotros, cuando nos fuimos del ministerio, dejamos una suerte de PREDEC 2 negociado, y prácticamente el Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja proveía los recursos. De hecho, eso no fue utilizado de forma muy anodina, y el proyecto de reconstrucción y fomento de la granja quedó en el olvido. La granja es hoy un sector que no tiene rumbo, desgraciadamente, porque... A la luz de lo que hoy está pasando, ¿se podía haber usado mejor eso, dice usted, en la granja? Pero sin ningún lugar a duda, la granja también es un sector de producción de alimentos. Lo que sucede es que la granja, como sector alimentario dedicado casi exclusivamente al mercado interno, necesita un envión para transformarse. Usted no puede salir al mercado exterior con la granja como la tenemos, porque no tiene concentración de oferta, porque no tiene calidades homogéneas. La granja necesita una suerte de salto como el que tuvo la lechería uruguaya. La lechería uruguaya era una lechería de mercado interno. La ley de Conaprole originalmente surge para abastecer Montevideo de leche fluida. Y la propia constitución de Conaprole, la concentración de oferta que significó, fueron generando aumentos sistemáticos de la remisión, que determinaban primero la existencia de lo que se llamaba una leche excedente. Claro. No se sabía ni qué hacer con ella. Y después esa leche excedente fue lo que se transformó en leche industria, y hoy la leche industria es la enorme mayoría de la leche que se produce en el Uruguay. Entonces se transformó un sector que casi inexistente, que ni siquiera era capaz de abastecer en forma firme a Montevideo, en un sector netamente exportador, con un potencial de crecimiento enorme, porque yo creo que el sector de la lechería, en el contexto actual de las circunstancias del mundo y del Uruguay, y en los cambios que se están produciendo en el mundo en la cuestión macroeconómica, debería ser un sector de especial cuidado y de especial interés para el Uruguay por su desarrollo, ¿no? ¿Y hay que usar mejor el Fondo de Desarrollo Granjero? Pero sin ninguna duda. Pero lo que pasa es que primero hay que tener una noción de para dónde queremos llevar la granja. La granja o se destruye o se transforma en una granja de alta calidad y con potencial exportable. Y yo creo que el mundo, así como requiere otros productos alimentarios, también requiere productos granjeros de calidad. Y algunos productos Uruguay los puede producir y procesar. Y para eso sería fundamentalísimo un uso adecuado y consistente del Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja. Arrizabala, después de su gestión, cambia el gobierno, llega el Frente Amplio al gobierno en 2005, es la gestión de José Mujica como ministro, y luego ya, con Mujica presidente, llega la gestión de Tabaré Aguerre. ¿Cómo ve la situación del agro hoy, más allá de este primer esbozo que hicimos con el tema de la granja? Y sobre todo, ¿cómo ha sido la gestión política del ministerio? Bien, primero yo creo que hemos perdido el norte en cuanto a el rol que tienen los sectores agroexportadores en el Uruguay. Creo que está demasiado ideologizado el diálogo con los sectores productivos. Los sectores agroexportadores son al Uruguay lo que el trabajo suyo fuera del hogar hace a su casa. Adentro de su casa hay un montón de cosas que se hacen. Hay que limpiar, hay que lavar, hay que cocinar, hay que cortar el pasto, hay que arreglar una ventana. Hay un montón de trabajo. Hay que cuidar a los chicos, una cantidad de cosas. Sin embargo, ahí si usted no trabajara fuera de su casa no podría funcionar adecuadamente. Lo que hace el sector agroexportador en el Uruguay es traer ese dinero que usted lleva a su casa mensualmente para vivir. Entonces, en el Uruguay entra el dinero por las exportaciones de bienes, que es esencialmente agropecuaria, por las exportaciones de servicios, la producción de servicios para el exterior, que es básicamente el turismo, y por la plata que entra porque hay sobreabundancia de dólares en el mundo y vienen acá a invertirse acá. Mientras esos dólares vengan, nosotros podemos vivir adentro de nuestra casa. Mientras vengan dólares
porque tenemos un primo de España que vino a vivir con nosotros y se quiere hacer una piecita en el fondo, usted en vez de trabajar en la radio puede ir a levantar pared en el fondo, en la piecita. Pero cuando el primo se le acabe la guita, usted tiene que salir a laburar de vuelta a la radio. Entonces más vale que siga trabajando en la radio, porque después no le va a avisar nadie, ¿vio? Y eso es lo que creo que le está faltando al agro. Durante todo este periodo, el gobierno estamos como empantanados en plata, como empantanados en la abundancia. Entonces, viene todo ese dinero, ya le ha pasado al Uruguay varias veces, ¿no? Y entonces, digo, las luces más malas del centro nos hacen meter la pata. Viene mucha guita, nosotros no nadamos en esa cosa medio artificial, que no es artificial, que está bueno que venga, que es importante, pero no nos olvidemos que después, el día que se vayan, seguimos precisando a la gallina de los huevos de oro. Y en eso es donde yo creo que el Uruguay ha perdido pie. Usted decía, ha perdido el rumbo. Sí, acá hay que ser muy firme, porque esto, como el productor y el empresario funcionan a largo plazo, tienen que confiar para invertir. Entonces, cuando usted, por ejemplo, en materia tributaria empieza a titubear y va un día para un lado y un día para el otro, y le pega en la cabeza y otro día le pega en la mano y le pega un reglazo en la mano, si va a hacer esto, si va a hacer lo otro, eso no contribuye a darle estabilidad a un sector que necesita muchísima estabilidad. El sector ganadero, por ejemplo, que es uno de los sectores principales de ese rol, es como para usted la Radio Carve, ese sector ganadero sufre mucho cuando usted le cambia todos los días o le quiere cambiar todos los días la posición tributaria. Y sufre mucho cuando usted le quiere cambiar de vez en cuando las condiciones comerciales, como por ejemplo cuando usted le prohíbe la exportación de ganado en pie. Entonces si usted está titubeando, si usted no tiene firme la rienda en esos momentos, la gente descree, la gente dice, bueno, prefiero sacar un poco de plata para otro lado en vez de invertirla acá. Y eso es lo que está pasando. Entonces, de repente, la inversión extranjera sigue llegando, porque si usted se compara Uruguay con Argentina, Uruguay es el paraíso, ¿tá? Pero si usted compara el Uruguay contra hace 5 años o contra hace 10, el Uruguay es un paraíso deteriorado. Claro, hay una cuestión macro, hay una situación macro del Uruguay que, más allá de la discusión política, parece claro que sigue siendo un país con buen perfil de convocatoria, seriedad institucional. Pero usted lo que dice es que hay un problema sectorial también, por ejemplo, en la ganadería. Yo creo que hay un problema general, que es la inexistencia de claridad en los objetivos. Yo creo que así como te digo una cosa, te digo la otra, se hace el Uruguay. Y yo creo que el Uruguay necesita, contrariamente a eso, una línea muy firme de acción. ¿Para qué? Para desarrollar competitividad. Ahora, recién escuchamos al presidente Mujica, decía, industrialización, y bueno, apostemos al riego, apostemos de alguna manera interpretando lo que decía el presidente, ahora creo que hasta él literalmente lo dijo, mucha gente habla de industrialización por tema de transformación, apostemos al riego y a un agregado de valor en el propio sector agropecuario. Eso me parece fantástico, pero el presidente Mujica es muy confuso, porque cuando usted tiene que hablar de una cosa, tiene que hablar de esa cosa, después habla de la otra. Entonces, cuando queremos hablar de competitividad, Mujica habla de riego. Cuando queramos hablar de riego, Mujica habla de competitividad. Es decir, la realidad es esa. Yo personalmente comparto con el presidente Mujica que el Uruguay tiene un desarrollo muy importante para hacer en riego. Y tiene una apuesta muy grande para hacer en el sentido de que haya inversión en riego y que haya una fuerte exoneración fiscal en la inversión en riego. De hecho, lo que el presidente Mujica debería decir es una cosa más amplia. El presidente Mujica debería decir que la tributación del sector agropecuario debe ser solamente impuesto a la renta. Y después que el impuesto a la renta pueda ser descontado, del impuesto a la renta puedan ser descontados la mayor cantidad de inversiones productivas posibles. ¿Por qué? El Uruguay funciona como una gran agroindustria desde el punto de vista de su economía. Y una gran agroindustria lo que precisa para desarrollarse al más alto nivel, cuanto más rápido mejor, es mucha materia prima. Y para que haya mucha materia prima,
tiene que invertirse mucho en el sector primario. Entonces lo que usted tiene que hacer es provocar una inversión la más alta posible, la más veloz posible y la más efectiva posible en el sector primario. Entonces, ¿qué tiene que decirle? Bueno, mire, el que haga más dinero, paga más. Pero a su vez, si ese dinero de más que paga, que tiene que pagar, lo invierte para producir más, entonces se lo descontamos de ese impuesto a la renta. ¿Y por qué? Porque en realidad la contribución grande que tiene que hacer el sector agropecuario al desarrollo del país es esa, es producir mucho más. Ahora, eso está bastante armado ya, ¿no? Es decir, desde la reforma tributaria hay un esquema, digamos, de tributación a nivel empresarial, si se quiere, bastante estructurado y además parejo en realidad para todos los sectores, con un IRAE común para todos. Y después hay un impuesto a la renta personal y los impuestos al consumo. Es decir, desde ese punto de vista hay un esquema. Pero no hay un esquema cuando un día sí y un día no, usted me aparece con un impuesto a la tierra. Uh-huh. Es decir, con el impuesto al patrimonio, o con el ISIR, o con el impuesto a primaria. De hecho, el sector agropecuario ha crecido y el sector agropecuario además ha sufrido un aumento importante de los impuestos que se pagan. Y a mí me importa nada que el sector agropecuario tribute más o menos o cómo, siempre y cuando no afecte el principal valor que tiene ese sector para el Uruguay. Y el principal valor que tiene ese sector para el Uruguay es producir más, porque esa es la materia prima de que funcione toda la economía. El sector agropecuario es el 7% de la economía. Entonces, lo que le ponga más de impuestos al sector primario son chirolas en el coso. De hecho, el impuesto que plantea el doctor Vázquez, en realidad ese Frente Amplio lo plantea. No importa, pero es la ausencia más absoluta de norte y de priorización, porque cuando usted tiene que elegir cosas grandes, no me va a elegir, es menos que la antelarena lo que le está planteando el doctor Vázquez al Uruguay, que tiene que pagar el primaria. Entonces, estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. Eso no es. Ahora, ¿qué pasa? Lo que es un granito de arena para la economía uruguaya, de repente es muy importante para un sector que es muy pequeño en términos globales en la economía uruguaya, pero es muy importante en la multiplicación que se hace de lo que produce. Claro, pues es un 7 a la portera, pero después viene la agroindustria. Y más o menos multiplica por 6 entre lo que lo abastece al sector y lo que se transforma de lo que va para adelante. Entonces es la mitad de la economía. Ahora, pero entonces, ¿me entiendes? Si usted tiene algo que multiplica por 6, si produce 10, le da 60. Y si usted tiene algo, pero si produce 20, le da 120. Entonces lo que usted tiene que hacer es hacer que ese sector produzca lo más posible. Entonces déjese de romperle la armonía a ese sector y haga que ese sector se multiplique, pero no por el bien del sector, que a mí me tiene muy sin cuidado, por el bien de todos, por el bien suyo. Ahora, hay mucha gente que nos está escuchando en el campo y mucha gente nos escucha en la ciudad, y el doctor Vázquez, en su alocución, esto fue allí en Playa Pascual, una zona bien urbana, ¿verdad?, de la metrópoli, del sur de acá del país, de la zona metropolitana de influencia de Montevideo, no solamente argumentó por el tema del impuesto primario, sino que dijo, bueno, los poderosos estancieros que se resisten a pagar y se han resistido al impuesto. Es decir, configuró un discurso también de tono político-social, que me animo a decir, además no es Vázquez ni el primero y seguramente no será el último que lo plantea así, porque se ha planteado históricamente. Pero es la más fácil del mundo. Usted que tiene un partido colorado lo debe saber también. Pero es lo más fácil del mundo. Pero ¿sabe qué pasa? Eso es lo que yo creo que es importante. Cuando usted tiene un país, la responsabilidad de llevar un país adelante, tiene que darse cuenta primero cómo funciona el país y después tiene que darse cuenta, hacerle dar cuenta a los demás cómo funciona el país. Lo demás es demagogia pura. Yo creo que es una explosión demagógica el discurso ese de primaria. Primero, por su intrascendencia. Usted no puede querer ser presidente de la República y hablar de vender ballenitas en los ómnibus. Pues es eso lo que está hablando el doctor Vázquez. Bueno, hay un tema de fondo que es la educación, la justicia en cuanto a que... Pero pero de la educación no habla el doctor Vázquez. Es más, de la educación el doctor Vázquez dice que es un invento de la oposición. Bueno, algo ha hablado, reconoció que... Sí, decir que es un invento de la oposición, que la educación uruguaya está muy mal. Y yo le digo al doctor Vázquez que no precisa que contraponga conmigo, porque no quiere contraponer con nadie, no va a contraponer conmigo. Pero que se fije la cantidad de gente trabajadora
y de clase media que manda a sus hijos a la educación privada. ¿Tá? Yo fui a la educación pública porque mis padres sentían que esa educación era suficientemente buena para que yo pudiera abrirme camino en la vida. Hoy hay mucha gente que hace esfuerzos insondables, ¿tá? Hace esfuerzo, trabaja solo para mandar a sus hijos a la escuela y al liceo. Entonces, estoy seguro que esa gente no cree lo que cree el doctor Vázquez, cree que la educación pública uruguaya está muy mal, cree lo que dicen las pruebas internacionales, cree la prueba que objetivamente nos sitúan en 63 países en el número 55. ¿Tá? Entonces, yo creo que acá lo que está haciendo falta es un baño de realidad y sobre todo un baño de priorización. No se puede estar hablando de lo que no hay que hablar cuando no hablamos de lo que hay que hablar. Entonces me parece que el doctor Vázquez haría mucho mejor en decir, sí, tenemos un grave problema en la educación, lo vamos a enfrentar y lo vamos a enfrentar así. Allí me estaría demostrando que el doctor Vázquez quiere ser presidente. Si no, en realidad yo veo en la actitud del doctor Vázquez, desde su inconsciente, una falta de voluntad terrible para ser presidente de la República. No quiere atacar los problemas que tenemos. Y eso me parece a mí que es como heredero de una concepción del mundo, es decir, le pasa, me parece, al presidente Mujica. Hablábamos fuera de micrófono, yo decía, el presidente Mujica es un tipo que habla desde su corazón y en realidad tiende a entender el corazón del otro y le habla el corazón del otro. Y muestra muy bien las ambigüedades y las tensiones a las que uno se enfrenta cuando tiene que decidir. En política. En política, en general. Uh-huh. En general. Entonces, ¿pero qué sucede? Después no dice para dónde va. Después nadie sabe para dónde va. Entonces, si el Uruguay tiene que atacar la educación, vamos y votamos la ley de la marihuana. Si el Uruguay tiene que atacar la seguridad, vamos y votamos la ley del aborto. Si el Uruguay tiene que atacar la competitividad, vamos para el riego. Y si el Uruguay tiene que atacar el riego, vamos para las luchas rojas. No sé para dónde vamos. Realmente es una cuestión de falta de priorización, de falta de timón, decir, bueno, vamos para allá, ¿tá? Creo que eso es lo que le está faltando al Uruguay. Entonces el Uruguay tiene un problema muy grave de competitividad, pero no de competitividad solo por el tipo de cambio, no es solo un problema de tipo de cambio que se va a corregir, es un problema de falta de educación de alto nivel. Entonces el Uruguay tiene un problema. El 60% de los sueldos del Uruguay son de menos de 14.000 pesos. Una canasta, a la tienda, una canasta familiar vale 54, ¿no, verdad? Entonces, el 60% de los sueldos no llegan a un tercio de la canasta. Uruguay quiere ser un país del primer mundo, tiene que educar para el primer mundo. Uruguay tiene casi pleno empleo. Entonces el problema laboral que tenemos es muy grande. Está claro. Aguirre-Zabala ha estado con Mujica después de aquel insuceso que tuvo en el Prado, cuando él era ministro y usted estaba allí, y tuvo un intercambio de palabras, incluso la agarró de la de gestos. Y de gestos, sí, la agarró de la solapa. Sí estuve, varias veces. Sí. Yo creo que ese fue un mal momento del presidente Mujica, que se ofuscó. Yo creo que ahí el presidente Mujica, desde mi punto de vista, fue un muy mal ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y de alguna forma su impotencia frente a las cosas que tenía en la mano, por suerte con un mundo muy favorable, me parece que determinó su reacción violenta, pero bueno. ¿Y el ministro Aguirre, cómo lo ve? El ministro Aguirre, yo en el ministro Aguirre veo que si uno lo escucha, realmente escucha a alguien que dice cosas sensatas, ¿no? Desgraciadamente le tocó una época de mucha abundancia,
y no fue capaz, de mi punto de vista, de imponer en el gobierno algunas líneas de trabajo más fuertes. Por ejemplo, eso que dice Mujica del riego. Nosotros dejamos un Prenader 2, un proyecto de desarrollo de riego en carpeta cuando nos fuimos del ministerio. Bueno, ni el presidente Mujica, ni Agassi, ni Aguerre, ni nadie fue capaz de ponerlo en práctica, de fomentar esas cosas. Entonces, yo creo que claro, hay un gran desarrollo del riego, digamos en términos privados. No se necesitó un fondo para desarrollarlo, porque hay mucho riego ahora, ¿no? Está creciendo el número de equipos, de superficie. Sí, está creciendo el número de equipos, un poco a fuerza de la ley de inversiones, que me parece que es un gran acierto. Pero no hay un proyecto de fomento del riego en serio, o sea, que tenga impacto. De hecho, el riego creció mucho más antes que ahora, cuando los precios de ahora son muy buenos, muy favorables, y debiera estar creciendo hasta a mayor ritmo. Velocidad. Pero lo que pasa es que me parece que perdió impacto, perdió importancia la gestión del ministro Aguerre y de la cartera, porque el Uruguay en ese ir y venir del que hablábamos, perdió el norte en ese sentido. Y el ministro Aguerre no fue capaz de ponérselo. O sea, también eso, las circunstancias son muy fuertes para la determinación de la capacidad o incapacidad que usted tenga. A mí me tocó ser ministro en un momento muy difícil, pero ¿qué pasa? Eso también maniató mucho de la oposición en ese sentido. Entonces se pudieron hacer muchísimas cosas porque nadie se da cuenta, porque miraba para otro lado. Es así, aunque usted se ríe. Usted ahora se está pareciendo a Mujica. Los malos momentos, pero es que es cierto, a veces los malos momentos permiten hacer cosas que los buenos momentos no permiten. Entonces yo veo en la gestión del ministro Aguerre una gestión anodina, una gestión sin mucho brillo, a pesar de... ¿Alguna cosa que rescate? Sí, el ataque del tema de la erosión de los suelos. Uh-huh. Me parece que es una cosa buena, me parece que es importante, me parece que fue un parate a tiempo. No creo que esté todo bien, o sea, que esté todo funcionando perfectamente, pero tampoco esperaría que funcionara perfectamente. Es decir, me parece que funciona muy bien, me parece que fue bien planteado y me parece que fue bien instrumentado como inicio. Creo que hay que darle de punta. Lo otro es muchas de las cosas que se evitan, ¿no? ¿Verdad? Es decir, Uruguay podría haberse transformado en la Argentina. Argentina es un desastre en el mismo contexto internacional que vive el Uruguay. Lo que pasa es que si Uruguay hubiera hecho las macanas que ha hecho Argentina en materia de política agropecuaria, era muy grave, porque Uruguay hubiera desaparecido del mapa. Me parece que lo que hay en la gestión del ministro Aguerre es inacción. Hay buenas ideas, pero pocas acciones. Vamos a, después de una breve pausa, a ver qué pasa en la interna del Partido Colorado. El Partido Colorado está bajo en las encuestas. ¿Por qué? ¿Cómo lo ve Aguirre Zabala, que está liderando la lista 10-11 en la interna en Vamos Uruguay? Seguimos en Carve 8500, el número de los mensajes de texto.